Después de la declaración de Aome, el grupo parte tras la pista de Naraku hasta llegar a las ruinas de su antiguo castillo, donde sorpresivamente se encuentran con un desorientado Kohaku que ha perdido la memoria. Inuyasha tiene un mal presentimiento sobre este casual encuentro, y su malestar se confirmaría unas horas después cuando Kagura llega con una legión de demonios para atacarlos. Todo esto había sido un plan de Naraku para separar a Inuyasha de Aome, y así poder matarla utilizando a Kohaku, pero afortunadamente el joven exterminador resistió lo más que pudo y solo la lastimó en un brazo. Conociendo esto, Inuyasha detuvo a Sango justo antes de acabar con la vida de su hermano, diciéndole que eso era precisamente lo que Naraku buscaba y que no debían caer en su juego. Aquí, el Hanyo tiene una importante muestra de madurez, porque más allá de la ira, entiende que Kohaku no tiene la culpa, y en lugar de atacarlo, la única opción que considera es recuperar con vida al exterminador, quien finalmente termina escapando con Kagura. A partir de ese momento, la libertad de Kohaku pasaría a ser un objetivo personal de Inuyasha, ganándose más que nunca el respeto y lealtad de Sango. El grupo continúa su camino y el siguiente villano en aparecer sería Gatenmaru, un yokai disfrazado de humano que logró atrapar a Inuyasha y Miroku. Aquí veríamos la tercera y más larga transformación del Hanyo en un demonio completo, perdiendo el control de su mente y destrozando a Gatenmaru y sus aliados. Este momento fue muy impactante para el grupo porque parecía que nadie iba a ser capaz de calmar a Inuyasha, pero inesperadamente Sesshomaru llegó para poner a prueba las habilidades de su hermano y de paso dejarlo inconsciente para que vuelva a su estado normal. Esta batalla fue una gran lección para Inuyasha porque se dio cuenta de cómo su transformación estaba volviéndose una costumbre en sus peleas, y lo más preocupante era que ese exceso de poder comenzaba a ser adictivo, volviéndolo alguien muy peligroso incluso para sus propios amigos. Por todo esto, el Hanyo decide emprender un viaje en solitario que lo lleva hacia Ryokotsusei, un espíritu dragón que su padre había sellado siglos atrás. Según Totosai, Inuyasha debía destruir a este espíritu para superar el poder de su padre, y de esta forma aligerar la pesada Tessaiga, siendo capaz de volver a usarla efectivamente en combate y manteniendo su transformación en demonio bajo control. Pero como era de esperarse, el combate fue muy difícil, e Inuyasha termina transformándose por cuarta vez, pero en esta ocasión el Hanyo guarda algo de conciencia y lucha contra su sangre de demonio, logrando empuñar a Tessaiga y aprendiendo el Bakuryuja, una técnica secreta de esta espada que le permitió derrotar al espíritu dragón. Tessaiga finalmente era más liviana y la sangre de demonio parecía estar bajo control, pero la siguiente pelea importante de Inuyasha tendría como protagonista a su parte humana. Y es que poco después de vencer a Ryokotsusei, el grupo se enfrentaría contra Tokajin, un ermitaño que poseía fragmentos de Shikon y se alimentaba de un árbol de fruta humana. Esta pelea es todo un reto porque Inuyasha debe luchar sin sus poderes y sin el apoyo de Miroku y Sango, ya que el monje había sido reducido de tamaño y la exterminadora había regresado a su villa natal. Esta situación llevó las capacidades humanas de Inuyasha al límite, pero al mismo tiempo demostró tener una increíble resistencia impulsado por el deseo de proteger a Aome. Este mismo deseo lo llevó a sacrificarse con tal de salvarla, en un acto donde todos dieron por muerto al Hanyo. De hecho, él mismo llegó a pensar que sería su fin, pero afortunadamente el amanecer llegó justo a tiempo para devolverle su fuerza, derrotando a Tokajin y teniendo un emotivo reencuentro con Aome que fortalecería aún más su relación. Pero poco tiempo después, el cariño y confianza entre ambos serían puestos a prueba con la aparición de la sacerdotisa oscura Tsubaki. Esta villana logró controlar a Aome, obligándola a atacar a Inuyasha, en una escena muy parecida a la que ya vivió 50 años atrás con la supuesta traición de Kikyo. Sin embargo, el Hanyo no cayó en la trampa y permaneció con Aome en todo momento, demostrándole a Naraku y a Tsubaki que el vínculo que los une es demasiado fuerte como para pretender que caigan en un engaño así. La batalla contra la sacerdotisa
También le recordaría a Inuyasha que no todo está bajo su control, especialmente cuando se utilizan poderes espirituales, así que tendrá que confiar en la propia fuerza de Aome para superar a algunos enemigos como Tsubaki, quien finalmente termina siendo derrotada por la reencarnación de Kikyo. Llegamos a la tercera saga del anime, en donde Inuyasha vuelve a percibir el aroma de Naraku que por un tiempo había desaparecido completamente. El Hanyo está ansioso por encontrarlo, pero la pelea contra Tokajin hizo que el grupo sea más prudente antes de atacar, comprendiendo que lo mejor era continuar su búsqueda al día siguiente cuando la noche de luna nueva termine. Sin embargo, Ginta y Hakaku aparecen para pedirle al grupo que rescate a Koga, quien estaba siendo masacrado por Kagura. Este rescate marcaría la primera vez que el lobo vio a Inuyasha en su forma humana, y de cierto modo representa que el Hanyo lo considera alguien de confianza a pesar de sus diferencias. De hecho, estuvo dispuesto a revelar su secreto ante Kagura con tal de salvarlo, en una de las demostraciones más explícitas de bondad que el protagonista ha tenido durante toda la historia. Es cierto que esta muestra de empatía con Koga no quita los celos que Inuyasha puede llegar a sentir, pero sí que le da inicio a una rivalidad menos tensa entre ellos. Kagura consiguió escapar, pero al poco tiempo el grupo se enfrentaría a Muso, la siguiente creación de Naraku. Este monstruo tiene especial interés en Aome, por lo que Inuyasha quiere destruirlo rápido, pero su capacidad regenerativa complica mucho la situación, al punto de conseguir sobrevivir a un golpe directo del viento cortante. Pero lo más impactante para el Hanyo sería descubrir que Muso representaba el corazón de Onigumo, y por ende encerraba una obsesión desmedida por Kikyo, a quien veía reflejada en Aome. La batalla contra Muso termina cuando Naraku lo vuelve a absorber ante la incrédula mirada de Inuyasha y Miroku, pero este encuentro sería muy valioso para el Hanyo porque comprendería un poco más acerca de su enemigo, confirmando que también es un híbrido, pero que tiene la capacidad de reinventar su cuerpo a voluntad, sin depender de leyes universales como la luna nueva. En medio de la conversación, Inuyasha termina cayendo ante las provocaciones de Naraku, atacándolo inútilmente gracias a un campo de fuerza impenetrable que el villano había creado para escapar, y que ni siquiera el viento cortante fue capaz de destruir. Con esto, la nueva misión del Hanyo sería encontrar una forma de fortalecer a Tessaiga, y así atravesar el campo de fuerza que les impide seguir con la persecución. Inuyasha se siente muy frustrado porque no se le ocurre un método efectivo para atravesar la barrera de Naraku. Sabe que debe fortalecer su espada, pero no tiene idea de cómo hacerlo, y esto deja en un punto muerto a todo el grupo. Sin embargo, Myoga aparece con la respuesta que Inuyasha buscaba, diciéndole que Tessaiga es capaz de absorber las técnicas de sus enemigos siempre y cuando la hoja se bañe con su sangre. Conociendo esto, el siguiente paso es ir a derrotar a los hombres murciélago, un clan de demonios que tienen la fama de hacer campos de fuerza sumamente poderosos, así que derrotarlos significaría obtener el poder necesario para atravesar la barrera de Naraku. De esta forma, Inuyasha inicia un viaje en el que solo buscaba volverse más fuerte, pero que en realidad terminaría siendo mucho más valioso de lo que podía imaginar en ese momento. Tras viajar toda la noche, el grupo llega a una aldea costera cerca del territorio de los hombres murciélago, y ahí conocen la historia de Shiori, una niña mitad demonio que ha tenido que pasar dificultades similares a las que Inuyasha sufrió cuando era pequeño. Para fortalecer a Tessaiga, el Hanyo debe matar a Shiori, pero él se niega a hacerlo porque no es capaz de atacar a alguien inocente, y además, su historia ha llegado a conmoverlo en lo profundo de su corazón. Aquí Inuyasha tiene la oportunidad de comprender el rechazo de los híbridos, pero desde la perspectiva de una madre, y por primera vez entiende por qué Izayoi lloraba mientras él era un niño. Se da cuenta que para ella era igual o incluso más doloroso ver cómo su hijo era excluido solo por ser de una raza diferente. Claro que Inuyasha no lo comprendía porque era muy pequeño, pero la historia de Shiori le ha hecho darse cuenta de los duros momentos que Izayoi soportó. Inuyasha ha vivido de cerca la maldad de ambas sociedades,
siendo rechazado en la aldea y teniendo que esconderse en los bosques para no ser devorado por otros demonios, así que tiene una idea muy clara de cómo Shiori debe estar sintiéndose. Y aunque comprende que la intención de Shizu es evitarle a su hija más sufrimiento, bajo ningún concepto cree que Shiori está mejor con los hombres murciélago. Así que el nuevo objetivo del Hanyo sería rescatar a la niña de su propio abuelo y líder del clan, el demonio Tsukuyumaru. La pelea contra él fue muy exigente, pero al final Shiori regresa a los brazos de su madre, así que como agradecimiento, la niña decide entregarle a Inuyasha la reliquia de su clan, una esfera de coral y sangre que le dio a Tessaiga una nueva apariencia, tornándola de color rojo y brindándole un poder que posiblemente derrote a la barrera de Naraku. El Hanyo termina este viaje con una mejor espada, pero incluso si no hubiera conseguido eso, Inuyasha estaba feliz de haber podido ayudar a Shiori y a su madre, sintiendo que es posible tener un mundo donde los híbridos sean aceptados y puedan vivir en paz. Han pasado algunos días desde que el grupo regresó a la aldea, pero antes de emprender un nuevo viaje, son atacados por el clan de los gatos leopardo, un grupo de demonios ágiles y muy inteligentes que logran secuestrar a Aome. Su rescate significó varios logros para Inuyasha a nivel personal. Primero, fue capaz de dejar su orgullo a un lado para aliarse con Koga durante la pelea, y además puso a prueba la Tessaiga roja por primera vez, descubriendo que era mucho más liviana y que podía destruir los campos de fuerza con facilidad. Pero aparte de todo esto, quizás lo más significativo sería conocer sobre la guerra que su padre tuvo siglos atrás contra estos gatos leopardo. Inuyasha estaba ahí para rescatar a Aome, pero sin pensarlo, terminó conociendo un poco más sobre el pasado de su padre, y también tuvo un nuevo encuentro con su hermano Sesshomaru, luchando a su lado para acabar una vez más con este clan de demonios. Al final, Aome fue rescatada y el Hanyo recuperó algo de tranquilidad, pero no se imaginaría que su siguiente alianza con Sesshomaru estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Con el conflicto de los gatos leopardo resuelto, Inuyasha logra percibir nuevamente el olor de Naraku, pero una cosa era haber destruido la barrera de los gatos y otra muy distinta era poder atravesar la barrera de Naraku. De cualquier forma, la Tessaiga roja volvió a demostrar sus nuevas capacidades, permitiéndole a Inuyasha irrumpir en la fortaleza del villano. Una vez dentro, el Hanyo tiene una breve pelea contra Kagura y algunos demonios, pero después de superarlos, por fin conseguiría llegar hasta Naraku, acertando de lleno un viento cortante que rompió su barrera protectora. Este golpe también consigue liberar a Sesshomaru, quien ya había estado peleando contra Naraku, así que ambos hermanos atacan en conjunto y logran dejar gravemente herido al villano, quien a último momento consigue escapar. Esto fue muy frustrante para Inuyasha, porque nunca antes había estado tan cerca de poder derrotarlo, pero en lugar de seguir sus impulsos y continuar buscando a Naraku mientras estaba débil, el Hanyo decide seguir a Sesshomaru para convencerlo de no matar a Kohaku, quien estuvo a punto de asesinar a Rin. Todo se resuelve cuando el demonio le perdona la vida al joven exterminador, así que quizás Inuyasha perdió una buena oportunidad para perseguir a Naraku, pero por otro lado, fue testigo de la primera muestra de compasión de su hermano, quedando muy asombrado y comenzando a dejar de lado el rencor que siempre le había tenido. De regreso en la aldea, Aome viaja al futuro, y sin la paciencia suficiente para esperarla, Inuyasha también decide ir. Ambos han tenido días difíciles y el último encuentro con Naraku fue muy desgastante, así que este viaje a la era moderna fue como unas pequeñas vacaciones para el Hanyo, que incluso aprovechó para detener un robo, salvar la vida de una niña y compartir mucho tiempo con la familia Higurashi. De regreso en la era feudal, el grupo retoma la búsqueda del villano, quien desde su último escape no ha dejado rastro alguno. El primer oponente que se encuentran es un demonio que el propio Naraku desechó de su cuerpo, y aunque su aspecto era imponente y desagradable, Inuyasha pudo eliminarlo sin mayores problemas, mientras en el proceso conoció a Ayame, la antigua prometida de Koga. Después de esto, el grupo investiga un castillo maldito
donde un ogro ha estado atemorizando a los aldeanos de la región, y aunque también logran derrotarlo, continúan sin ninguna pista de Naraku. Esta búsqueda a ciegas le preocupa a Inuyasha porque no sabe por dónde continuar su camino, y mientras más tiempo pase, más recuperado estará Naraku cuando vuelva a aparecer. Con esto en mente, el grupo sigue buscando, y durante el viaje tendrían dos batallas más. Primero se enfrentarían a Kawahara, un general maligno que fue resucitado por Urasue, y poco después pelearían contra Izumo, un Hanyo que buscaba crear una segunda perla de Shikon para convertirse en un humano completo. Ambos combates le dejan varias lecciones a Inuyasha. Por ejemplo, comienza a plantearse cuál es su propósito en el mundo mientras vive el día a día, y también entiende que la obsesión por dejar de ser un híbrido no lleva a nada bueno, así que lo mejor es aceptarse tal y como es, sin considerarse un ser incompleto. Tras esto, el grupo llega a una aldea donde terminarían conociendo al dios Mono, un espíritu muy gracioso, pero que por fin les da una pista sobre el paradero de Naraku, empezando así la cuarta y quizás la mejor saga de este anime, que enfrentará a Inuyasha contra un grupo de guerreros muy poderosos. Inuyasha y los demás parten hacia la dirección que el dios Mono les dijo, y en el camino, los aldeanos les cuentan la historia de los Shichi Nintai, unos poderosos guerreros que habían muerto hace varios años, pero que se creía han resucitado para atacar toda la región. Inuyasha está confiado de poder vencerlos, pero entonces aparecería Yakotsu, el primero de los 7 guerreros. Ambos comienzan a pelear y el Hanyo tiene problemas para lidiar contra la espada de Yakotsu, así que Sango interviene para que Inuyasha no sea derrotado. Aquí, la exterminadora menciona que los 7 guerreros podrían estar relacionados con Naraku, pero Yakotsu no tiene idea de quién están hablando, y tras esto, una niebla venenosa inunda el lugar, haciendo que Yakotsu se escape. Así que Inuyasha se separa del grupo para perseguirlo, ignorando completamente que otro de los 7 guerreros estaba por atacar a sus amigos. Para cuando Shippo le avisa al Hanyo que necesitan su ayuda, Sesshomaru ya había eliminado a Mukotsu, pero antes de poder agradecerle, se da cuenta de lo grave que están todos, debido al poderoso veneno que respiraron. Inuyasha entiende que fue impulsivo y se reprocha no haberse quedado con los demás. Sin embargo, no hay mucho que pueda hacer en este punto, así que con la ayuda de Shippo y Kirara, les dan medicina y los llevan a un lugar más seguro para que se recuperen. Pero en medio de la angustia por salvar a sus amigos, Inuyasha es atacado por Jinkotsu, el tercero de los 7 guerreros. Este rival tiene técnicas que el Hanyo no ha visto jamás, pero después de pensar en una estrategia, Jinkotsu es impactado por el viento cortante, derrotándolo y dejándole el camino libre a Inuyasha para volver a reunirse con los demás. Todo el grupo está en el templo de un misterioso monje, y aunque aparenta ser muy amable, Inuyasha tiene un mal presentimiento. El Hanyo cree percibir un aroma similar al de Yakotsu, pero antes de poder confirmar sus sospechas, Jinkotsu ataca el templo mientras el monje revela que en realidad es Renkotsu, el cuarto de los 7 guerreros. Estos oponentes son muy fastidiosos y han logrado frustrar a Inuyasha como nadie lo había hecho antes. No solo lo atacan constantemente sin darle un descanso, sino que lo engañan y juegan con él, atacando a sus debilitados amigos en el proceso. La pelea termina cuando Jinkotsu es derrotado nuevamente, pero el templo había quedado tan destruido que Aome y los demás estuvieron a punto de morir quemados antes de que Inuyasha apagase las llamas. Sin embargo, el Hanyo volvió a llegar tarde, y la respiración de Aome, Sango y Miroku se había detenido por completo. Por unos segundos, Inuyasha llegó a considerar matar a Sesshomaru para robarle a Tenseiga y así revivir a sus amigos, pero mientras el Hanyo colapsaba mentalmente, Myoga apareció para absorber el veneno y salvarles la vida a todos. Esta situación había llevado a Inuyasha al límite de sus emociones, al punto de hacerlo llorar por primera vez. Aquí entendería que los 7 guerreros no son enemigos fáciles, y para este punto de la historia ya se habían topado con 4 de ellos y sabían que Koga eliminó al quinto, pero todavía quedaban 2 guerreros que parecían ser incluso más peligrosos que los anteriores.
Con todos recuperados, el grupo se encontraría con Suikotsu, un médico que aparentemente no tiene nada que ver con los 7 guerreros, pero que desprendía el mismo olor que ellos. Inuyasha lo ataca porque no quiere volver a ser engañado por estos villanos, pero justo después del primer golpe aparecen Yakotsu, Ginkotsu y Renkotsu para atacar la aldea más cercana. Todo el grupo va a enfrentarlos y es aquí cuando Inuyasha se reencuentra con Kikyo. Ya había pasado algún tiempo desde la última vez que se vieron y el Hanyo había dejado de pensarla tan frecuentemente. Sin embargo, verla otra vez agitó el corazón de Inuyasha, al punto de no saber si ayudarla a ella o ayudar a sus amigos durante la batalla contra estos guerreros. La situación empeora cuando Suikotsu revela ser el 6º miembro de los Ichinintai, pero afortunadamente su trastorno de personalidad obliga a que los guerreros se retiren de la aldea. La batalla termina, pero Inuyasha se preocupa mucho por lo débil que está Kikyo, y esto causa un impacto en Aome porque ambos habían estado muy unidos últimamente, pero el reencuentro con la sacerdotisa demostró que Inuyasha no la ha olvidado. El Hanyo la aleja del lugar donde estaban para que sus serpientes de almas puedan llegar a ella, y tan pronto recupera algo de fuerza, le cuenta a Inuyasha sobre el Monte de las Ánimas y los misterios que ese lugar esconde. De esta forma, el grupo decide ir a investigar mientras Kikyo se queda en la aldea. El Monte de las Ánimas está cubierto por un campo de energía sagrado, así que todos deducen que es imposible que Naraku se esté escondiendo ahí. Sin embargo, Inuyasha decide seguir el rastro de los 7 guerreros porque sospecha que pueden tener algo de información. Eventualmente, el Hanyo los termina encontrando mientras estaban a punto de matar a Koga, así que después de rescatarlo, Inuyasha conocería al último y más poderoso de los 7 guerreros, su líder Bankotsu. La pelea entre ellos dura poco porque los guerreros deciden retirarse, y aunque el Hanyo trató de seguirlos, una marioneta de Naraku apareció para ayudarlos a escapar. Inuyasha derrota a esta marioneta, descubriendo que tiene un aroma diferente a sus anteriores réplicas, un aroma que se parece al de la isla Hijiri, así que todo el grupo decide ir a ese lugar con la esperanza de encontrar al verdadero Naraku. El grupo llega a la isla Hijiri, donde Inuyasha tendría una nueva pelea contra Bankotsu, pero esta vez las cosas serían mucho más difíciles, ya que el campo sagrado de la isla debilitaba los poderes y la espada de Inuyasha. Sin embargo, ver a sus amigos lastimados provoca la ira en el Hanyo, haciendo que esté a punto de derrotar a Bankotsu, quien lastimosamente termina escapando gracias a un misterioso artefacto del santo Hakushin. Esta inesperada ayuda confirma que el Monte de las Ánimas debe tener alguna relación con Naraku, así que el grupo decide regresar a ese lugar para encontrar de una vez por todas el escondite de este demonio. De regreso en la montaña, el grupo se divide, y mientras Sango y Miroku se adentran en el campo sagrado para investigar, Inuyasha y Aome se encuentran con Koga. El lobo había sido capaz de eliminar al poderoso Jinkotsu, pero a cambio había quedado al borde de la muerte. Aquí veríamos a un Inuyasha muy preocupado por el estado de Koga, dando a entender que, a pesar de ser rivales, él no quisiera verlo morir, así que lo ayuda a llegar a un lugar seguro y de paso decide no quitarle sus fragmentos. Aparentemente, Inuyasha no lo hace porque sería algo muy deshonroso, pero en lo personal, creo que el Hanyo sabe que la situación es muy peligrosa, y dejar a Koga sin sus fragmentos significaría exponerlo demasiado, así que, aunque no lo diga abiertamente, quizás su verdadera intención era protegerlo. La calma no dura mucho porque Renkotsu volvería para atacar más fuerte que nunca, y de hecho la pelea es tan difícil que incluso parece que Inuyasha murió en la explosión final, pero para alegría de Aome, el Hanyo logra sobrevivir a pesar de no tener su manto de ratas de fuego. Desde la pelea contra Tokajin, Aome no había estado tan asustada por pensar que Inuyasha murió, y verlo con vida hace que no contenga su emoción, demostrándole mucho cariño incluso frente a Koga. Esta sería la primera vez que Inuyasha puede darle celos al lobo, pero más allá de eso, también sería una especie de reconciliación con Aome después de su último reencuentro con Kikyo.
Con Koga recuperado y Aome a salvo, Inuyasha decide adentrarse en el Monte de las Ánimas para buscar a Sango y Miroku, pero rápidamente es sorprendido por Renkotsu, que quería su revancha de la pelea anterior. El campo de purificación era tan fuerte que Inuyasha termina perdiendo sus poderes demoníacos, convirtiéndose en humano a pesar de no tener luna nueva. Con esta forma, el Hanyo no es rival para Renkotsu, así que su única opción es escapar, pero cuando cree que lo peor ya pasó, Yakotsu aparece para iniciar una nueva pelea donde Inuyasha es ampliamente superado. Yakotsu perdió demasiado tiempo antes de eliminar al Hanyo, y cuando finalmente decidió darle el golpe de gracia, el campo sagrado del monte desapareció súbitamente, devolviéndole sus poderes a Inuyasha, quien finalmente pudo derrotar a Yakotsu. A pesar de las heridas y problemas que le causó, el Hanyo decide perdonarle la vida, y así continuaría su camino hacia el interior de la montaña, donde se percibía el fuerte olor de Naraku, pero antes de poder llegar hasta el villano, Bankotsu aparecería para tener su batalla final. Esta pelea demostró que Inuyasha había alcanzado un nivel superior de poder, porque aunque estuvieron muy parejos, el Hanyo se las arregló para combatir contra un Bankotsu que estaba utilizando 7 fragmentos de Shikon y que además tenía un arma equivalente a la Tokijin de Sesshomaru, así que poder derrotar al líder de los Ichinintai fue quizás uno de los logros más importantes que Inuyasha tendría durante toda su vida. Por otro lado, este villano le hizo comprender que el bien y el mal es algo relativo, porque todo depende de cómo mires las acciones de los demás, y en ese sentido, Bankotsu se parecía mucho a él en varios aspectos, por lo que independientemente del bando en el que te encuentres, algunos principios y valores siempre serán los mismos. Al final de la batalla, ambos son absorbidos por el propio Monte de las Ánimas, revelando que en realidad todo ese lugar era parte del nuevo cuerpo de Naraku. Todo el grupo se reúne en lo que parece ser el estómago del monte, y aquí Naraku finalmente haría su aparición con su nuevo cuerpo completado. Tras una breve pelea, el lugar comienza a derrumbarse, e Inuyasha se separa de los demás para poder salvar a Koga, quien estuvo a punto de ser absorbido. Pero mientras lo rescata, el Hanyo tiene un repentino recuerdo de Kikyo acompañado de un mal presentimiento. En medio de la situación, Inuyasha no le presta atención a eso y colabora con Koga para finalmente salir vivos, pero una vez estando fuera, el Hanyo sigue su instinto y va a buscar a la sacerdotisa, encontrándose solo con su arco roto. Sesshomaru también estaba en el lugar y le cuenta a Inuyasha que Naraku había acabado con ella, provocándole una profunda tristeza. El Hanyo no puede creer que por segunda vez no fue capaz de proteger a Kikyo, y tal es su frustración que incluso se desquita con Sesshomaru diciéndole que debió protegerla. Él le responde que la culpa es suya por no llegar a tiempo, y que mejor se dedique a vengar su muerte en lugar de quejarse con él, y aunque estas palabras fueron muy duras, en realidad tenían bastante razón. Inuyasha había decidido entregarle su vida a la sacerdotisa, pero desde la confesión de Aome prácticamente no había estado pendiente de ella, y esto causaba una culpa indescriptible que el Hanyo no sabía cómo manejar, por lo que se aferra a la esperanza de encontrarla con vida y decide buscarla a través del río de veneno en el que cayó. Pero a pesar de las muchas horas que estuvo buscándola, Inuyasha no fue capaz de encontrar a Kikyo, entrando en una notable depresión que cambiaría su personalidad considerablemente, apagándolo de una forma que ni siquiera la propia Aome parece ser capaz de cambiar. Así que, con un Inuyasha más dolido y enojado que nunca, inicia una nueva etapa en la persecución de Naraku.